Tengan muy buenas tardes, hermanos, hermanas de Guatemala y hermanos de Chiapas, México. Invitados en general, todos son bienvenidos una vez más a este lugar en el nombre del Señor. Nos hemos gozado en la presencia del Señor, disfrutando su consejo a través de su palabra para cada uno de nosotros. Y con su ayuda de nuestro Señor vamos a continuar un poco más adelante viendo siempre los principios bíblicos de interpretación. Y en esta oportunidad veremos el principio de la gramática. Yo les invito a que busquemos en nuestras escrituras, en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor nuevamente nos siga bendiciendo. Bueno, hermanos, esta hermosa tarde, el principio que estaremos viendo, como ya lo he mencionado, el principio de la gramática. Y sabemos, hermanos, que la definición de la gramática es el arte de escribir y hablar correctamente un idioma para comprenderlo de mejor manera. ¿Por qué es importante estudiar y aplicar la gramática en nuestros estudios bíblicos? Hay muchas razones y yo sé, hermanos, de que ustedes conocen muchas de las razones, pero las vamos a estar recordando brevemente, porque cada vez que vamos en oración al Señor, cada vez, hermanos, que abrimos su Santa Escritura, necesitamos la iluminación del autor de estos escritos. De tal manera, cada vez que lo hacemos, Él ilumina nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, y de esa manera nosotros vamos comprendiendo más y más su palabra. Porque es importante estudiar y aplicar gramática. En primer lugar, para conocer mejor la palabra de Dios, hermanos. Es el interés común de todo servidor del Señor. Llegar a Él en oración, en súplica, porque necesitamos comprender más ampliamente sus verdades, comprender ampliamente los grandes temas que se tratan a lo largo de toda la Escritura. Y en ella encontramos temas bellísimos, hermanos, en los cuales es necesario que nosotros nos adentremos más para comprender mejor la palabra de Dios. Y en el ejercicio y en el esfuerzo de esto, estaremos descubriendo, amados hermanos, el mensaje que nuestro Dios ha querido comunicar
al hombre. El mensaje que Dios ha querido comunicar a su pueblo, a sus hijos. Es un mensaje, hermanos, de buena noticia, es un mensaje de vida. Es un mensaje, amados hermanos, vivificador. Es un mensaje que nos llena de gozo, amados hermanos. Y por esa razón, nosotros necesitamos aprender cada vez más y mejor la palabra de Dios. Por eso es necesario el uso de la gramática para que se nos facilite ese trabajo. Cuando la gramática, hermanos, viene en nuestra ayuda, nosotros de alguna manera, cuando leamos la palabra del Señor, no vamos a estar poniendo de ninguna manera la opinión propia por encima del significado verdadero del texto o del pasaje, como lo hacen los que interpretan la Escritura de una manera racionalista. Ellos quieren comprender la Sagrada Escritura en base a su propio entendimiento, a su propia razón, y de allí, hermanos, ellos extraen resúmenes, ellos extraen verdades equivocadas porque quieren entenderla en base a la razón humana. Pero, hermanos amados, nosotros sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él y se debe de discernir espiritualmente. Se debe de discernir en el Espíritu. De tal manera, hermanos, que no interesa lo que supuestamente yo haya entendido del pasaje. No. Lo que se trata, hermanos, es hacer uso de la gramática para comprender de una manera más amplia lo que Dios está hablando a nosotros a través de su palabra. No lo que, como yo lo entiendo, no, como Dios quiere que yo la entienda, como Dios quiere que yo comprenda esa verdad. Porque tenemos una amplia responsabilidad, no solamente de adentrarnos en su palabra, adentrarnos en su verdad, hermanos, sino que esa verdad tiene que estar de muchas maneras arraigada en nuestra mente y nuestro corazón, porque más adelante tendremos que compartir la palabra de Dios. Y no vamos a compartir razonamientos humanos. No vamos a compartir criterios propios a como mi razón me indicó que entendí la palabra. No, voy a compartir, tenemos que compartir, hermanos, el mensaje puro de Dios para su pueblo. Oh, mis amados hermanos, de tal manera que el estudio en la gramática nos ayuda a conocer mejor al Señor Jesucristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto o es falso? El estudio cuidadoso de la palabra del Señor, siendo asistidos por esta herramienta de la gramática, nos ayuda a conocer mejor al Señor Jesucristo. Conocer mejor al Señor Jesucristo, ya que el mensaje central de la Escritura es el Señor Jesucristo. El testimonio, hermanos, de la profecía, dice el escritor al libro en Apocalipsis, es la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que somos llamados a conocer de mejor manera la palabra, porque estaremos conociendo mejor al Señor. ¿Cuánto anhela nuestra alma? ¿Cuánto anhelamos, hermanos, conocer más a nuestro Señor? ¿Ya le conocemos lo suficiente? Me parece que no, ¿verdad? No le conocemos lo suficiente.
Es necesario que lo conozcamos más y más. Y esa es otra de las razones por las cuales debemos de hacer un esfuerzo de interpretar la Sagrada Escritura, asistiéndonos de esta herramienta tan importante como lo es la gramática. En la palabra de Dios, hermanos, el poder de Dios está en lo que Él ha hablado. El poder de Dios, mis hermanos, se encuentra en la palabra de su poder, en lo que Él ha hablado. Todo ese poder reside en su palabra, amados hermanos. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Cuando en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, encontramos el pasaje que conocemos: en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Hermanos, esa creación fue hecha con la palabra de su poder, fue hecho en el poder de Dios, hermanos, efectuando una creación de la nada. Solo con el hecho de haber dicho, se hizo. Tan grande es el poder de Dios. Ese poder radica en su palabra, porque viene de un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios eterno, amados hermanos. ¿Cuánto necesitamos conocer más del carácter de Dios? ¿Cuánto necesitamos conocer más de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto necesitamos conocer más de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? Ese poder, hermanos, radica en su propia palabra. ¿Saben lo que el salmista decía en relación a lo que estamos comentando en estos momentos? Salmo 138. Verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor, hermanos. Porque has engrandecido tu nombre, decía el salmista David, y tu palabra sobre todas las cosas. Nunca, hermanos, experimentaremos el poder de la palabra si no entendemos el sentido y el significado correcto de los textos que están en ella. Esta es una gran verdad, amados hermanos. Nunca, repito, nunca experimentaremos el poder de la palabra si no entendemos el sentido y el significado de los textos que están en ella. De manera, hermanos, que entre más nos adentramos en la palabra del Señor, estaremos creciendo en conocimiento, estaremos creciendo en gracia, estaremos creciendo en conocer, hermanos, al Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, quien Él tiene complacencia, el que dio su vida por nosotros. ¿Nos agrada conocer más de esa Trinidad? Por supuesto que sí, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto diéramos nosotros y cuánto cada uno de ustedes se han sacrificado? Probablemente horas enteras leyendo la palabra, y todos con este ejercicio hemos sido ampliamente bendecidos. Qué maravilloso es comprender el sentido, lo que Dios realmente dice a través
de su palabra. Esto indudablemente afectará nuestra comprensión de la palabra. Afectará, mis hermanos, la relación que tenemos con Dios y conoceremos más de la bendita Trinidad de Dios. Hermanos amados, esto nos va a evitar de una manera para que nunca apliquemos en un texto un sentido o un significado que el Espíritu Santo no puso en ella ni inspiró en ella. Nos evitará hacer interpretaciones alegóricas. Esas interpretaciones alegóricas que tratan, hermanos, de espiritualizar la palabra de Dios. A raíz de hacer esas malas interpretaciones de carácter racionalista, interpretaciones, hermanos, alegóricas, es que surgen muchos pensamientos, muchas ideas, muchos grupos religiosos. A raíz de las malas interpretaciones, una secta hace años, ustedes deben de saber muy bien de ello, no vamos a adentrar en ese punto porque no es el tema. Un grupo de hermanos, un grupo de personas, y cuando digo hermanos, ustedes saben de que ellos se llaman hermanos entre ellos, pero nosotros sabemos de que no son personas nacidas de nuevo, porque tergiversan la palabra de Dios. Son grupos totalmente religiosos. En definitiva, hace años, ellos, aplicando una mala interpretación, una interpretación alegórica de las Escrituras, le pusieron fecha a la venida del Señor. Le pusieron fecha a la venida del Señor. Esto conmocionó a muchos que no tenían conocimiento de la verdad. Muchos que no habían hecho esfuerzo por adentrarse en la palabra de verdad, ni que esa palabra abundara en sus corazones. Muchos fueron desviados, muchos fueron confundidos. Hermanos amados, muchos creyeron lo que se les estaba diciendo en base a una mala interpretación. Muchos vendieron sus vehículos, sus casas. Muchos hicieron toda clase de cosas esperando el día señalado que este grupo de personas les estaba diciendo. Llegó el día y ustedes saben, nada pasó. Se trasladó una verdad, se comunicó una verdad, se predicó una verdad. Hermanos, ese es el cuidado que hay que tener. No equivocar al pueblo, no equivocarnos nosotros mismos con falsas interpretaciones. Tenemos que conocer la palabra de verdad tal como fue revelada de la mente y el corazón de Dios a través de su Santo Espíritu para nosotros. Eso es lo más importante, ir a la verdad revelada de Dios para con nosotros. Bueno, hermanos, todo esto nos previene del error, nos previene de herejías. ¿Cuántas veces escuchamos herejías de parte de personas ajenas a la iglesia del Señor Jesucristo? Afirmando cosas que según ellos dice la Escritura, pero al escucharlo sabemos de que lo que dicen ellos nunca lo dijo Dios. Son textos mal interpretados porque no han aplicado la herramienta de la gramática para ayudarse en ese sentido. Esto nos previene de estas herejías, ya sea propias o externas, al torcer el significado de los textos bíblicos. Qué importante, hermanos,
es el uso de la gramática al estudio de la Sagrada Escritura. Razones más por la cual debemos de estar interesados en adentrarnos en este campo de la gramática. Cada idioma tiene sus propias leyes, ¿no es así? Cada idioma tiene sus propias leyes gramaticales. Si muchas veces, amados hermanos, a nosotros nos cuesta comprender oraciones, palabras, frases de nuestro propio idioma, imagínense. Nos cuesta comprender esas oraciones, esas frases, esas palabras en nuestro propio idioma. Tenemos problemas con nuestro propio idioma. ¿Cuánto más, mis amados hermanos, al saber que la Sagrada Escritura fue escrita en 3 idiomas que son desconocidos para nosotros, el pueblo occidental? Totalmente desconocido, hermanos, porque sabemos que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, ¿verdad? Hay unos pasajes escritos en arameo. Hay unos pasajes de la profecía que están escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, idiomas desconocidos para nosotros. Y por esa razón tenemos que esforzarnos, tenemos que ir más adentro para comprender mejor el sentido de lo que Dios nos ha revelado. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, hermanos, esto lo ha experimentado. Estamos repasando verdades que ustedes ya conocen. Estoy seguro de que ustedes han hecho ese esfuerzo y en la medida que se esfuerzan más, que le aplican más oración, más tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra, cuando encuentran frases que son difíciles de entender, hermanos, hay herramientas que nos pueden ayudar a comprender mejor la palabra para no llegar a una comprensión errónea. Que Dios nos libre de eso, hermanos, porque somos llamados a predicar la verdad de Dios. Somos llamados a predicar la verdad de Dios. Es una responsabilidad que tenemos delante de Él. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios, de la autoridad más grande. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Es una responsabilidad, hermanos, que tenemos delante de Dios. ¿Cuál es la confianza que tenemos? ¿Tendremos confianza en ese estudio? ¿Tendremos confianza en esa palabra? Sí, solo sí, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es infalible y es inerrante. Es infalible y es inerrante. Merece toda nuestra confianza. Cuando nosotros venimos al Señor y el Señor, hermanos, hace esa obra en nosotros, nosotros vamos comprendiendo su palabra. Nosotros vamos viendo cuán grande es nuestro Dios. Todo lo que Él es, todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él significa para nuestras vidas. Oh, amados hermanos, la palabra de Dios merece toda nuestra confianza. La palabra, me refiero a la palabra revelada, los 66 libros inspirados que tenemos. Esa es toda la revelación de la palabra de Dios. ¿Necesitamos más revelación?
ir a otros lugares, consultar a hombres sabios por más revelación. Hermanos, lo que Dios reveló lo tenemos aquí. Su voluntad para nosotros está revelada en estas escrituras preciosas. De tal manera, hay que aplicar una correcta interpretación para comprender estas verdades. El buen uso de una palabra o frase en el contexto de las distintas referencias donde se encuentra. Todo, hermanos, nos tiene que guiar a nosotros los lectores de la palabra del Señor a sacar conclusiones correctas. Un ejemplo, carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué importante es este pasaje para la cristología, para el estudio de esta área de conocer más la persona y la obra del Señor Jesucristo. Qué importante es este pasaje, porque a la hora de interpretarlo nos damos cuenta de que el apóstol Pablo no se está refiriendo al decir y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no está hablando de dos personas, está hablando de una sola. Porque si hablara de dos personas, habría un artículo en este pasaje y diría, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, y Él, ahí está el artículo, y el Salvador Jesucristo, pero no hay artículo. De tal manera que el apóstol Pablo se refiere al Señor Jesucristo como el gran Dios, una sola persona. Todo eso lo comprendemos nosotros, pero hermanos, hay palabritas en las cuales no meditamos si están o no están y buscarlas. Eso nos abre nuestro entendimiento. Bueno, cuando se habla de aparición de Dios, cuando se habla de epifanía, nunca se refiere al Padre en las Escrituras, sino se refiere cuando la palabra de Dios habla de epifanía, de aparición, se refiere al Señor Jesucristo, que es el gran Dios hombre para nosotros. Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 31, aquí lo podemos constatar, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí habla de una aparición, de una epifanía. Habla de la persona del gran Dios, nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, en la teología profética nunca se habla de Dios y del Mesías con obras similares o aparte, no, como siempre cuando la palabra del Señor habla del Mesías, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Ahí debemos de tener un cuidado, porque la palabra profética, hermanos, recordemos que el espíritu de la profecía siempre ha sido el Señor Jesucristo. Cuando nos habla de aparición, cuando nos habla
de esos eventos futuros, la palabra nos está llevando a la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, hay un principio que debemos también no perder de vista. El principio de la primera mención. Un principio que se le ha llamado como de primera mención. Quiere decir este principio que cuando un tema o una verdad aparece por primera vez en las Escrituras, todo el contexto inmediato del pasaje donde se encuentra va a ser muy extenso, muy ilustrativo y tendrá verdades vitales que nos hará comprender el tema en su primera mención. Y más adelante, en el resto de las Escrituras, se seguirá desarrollando más extensamente en la revelación progresiva a través de las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo sencillo, no vamos a adentrar mucho en ello. El tema del matrimonio. El tema del matrimonio. ¿Dónde aparece por primera vez el tema del matrimonio? Libro de Génesis, ¿verdad? Libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí aparecen 3 verdades que Dios dijo acerca del matrimonio. Quisiéramos verlas, pero la verdad, hermanos, no ese es el punto ahorita, sino que solamente el ejemplo, el tema del matrimonio. Allí vemos lo que Dios dice del matrimonio. Un versículo. En los evangelios encontramos más revelación acerca del tema del matrimonio, ¿no es así? Capítulo 19 de Mateo, el Señor Jesucristo habla del matrimonio y extiende la revelación. Y la cúspide de la revelación, hermanos, la obtenemos a través de los escritos apostólicos. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Ahí tenemos la revelación mayor de este tema del matrimonio. Tenemos otro principio, hermanos. El principio de la mención total. El principio de la mención total. ¿Qué dice este principio de la mención total? Nos indica, hermanos, que los temas de mayor importancia y significado espiritual ocupan más espacio en las Sagradas Escrituras. Ocupan más espacio en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hermanos, las instrucciones que Dios le da a Moisés en relación de la construcción del tabernáculo, en relación al sacerdocio arónico, inicia, hermanos, desde el capítulo 25 del libro de Éxodo y finaliza hasta el final del libro, el capítulo 40. Son, hermanos, 16 capítulos que habla de estas dos verdades. Ese es el principio de la mención total. Cuando podríamos diferenciar el tema de la creación, no del hombre, sino que la creación del mundo. Apenas unos pocos versículos en el inicio del libro de Génesis, ¿verdad? Unos versículos nada más. Y la contraparte es que en el otro tema, o sea, el principio de la mención total, estos temas importantes en los cuales, hermanos, vamos a encontrar que las Sagradas Escrituras ocupan más espacio en la palabra de Dios. Amados hermanos, estos principios de la palabra del Señor, los que hemos venido escuchando, yo le he venido poniendo atención porque me interesa, hermanos,
conocer más de la palabra. Le pongo interés a lo que los hermanos están leyendo, interés a lo que ellos están explicando, porque es Dios, hermanos, hablándonos a nosotros a través de sus vasos, de sus instrumentos. Muchas veces nosotros tenemos el prejuicio de poner el interés y la mirada en el predicador, pero no, hermanos. El predicador es un vaso, es un instrumento. El que viene realmente buscando la presencia del Señor quiere oír la voz de Dios, quiere conocer más de Dios, quiere experimentar más comunión con Dios. Anhelamos, hermanos, debemos de anhelar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en gracia y en conocimiento, que nos ayude a seguir conociendo, hermanos, a aquel que dio su vida por nosotros. Va a llegar un día en que le veremos tal como Él es. Ahí se va a terminar la revelación, porque ahí le estaremos viendo a Él. Y nos daremos cuenta, hermanos, de que lo que Él reveló para nosotros en su mente basta, en su mente sabia, apenas fue una mínima parte. Y si tenemos problemas con estos 66 libros, hermanos, ¿qué hiciéramos nosotros si el Señor nos hubiera revelado más de su voluntad? ¿Se dan cuenta? Aprovechemos la revelación que ya tenemos. Es lo que Él consideró que nos iba a servir. Es lo que Él consideró que era necesario para que nosotros pudiéramos caminar como peregrinos en este mundo, mientras Él efectúa un cumplimiento pleno de toda esa revelación divina y santa. Que Él nos siga bendiciendo, hermano.